¿Qué tan cerca han estado las fuerzas federales, el propio Gabinete de Seguridad, de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de la facción de los Chapitos? Gracias. Más que qué tan cerca, si me permiten, han sido una serie de acciones por parte de las últimas 3 fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. Harfuch va por el jefe Iván. Mega operativo en Culiacán y Jesús María está acorralado. El amanecer en Culiacán no fue como cualquier otro. Antes de que el sol iluminara por completo las calles, el rugido de helicópteros artillados rompió la calma. Era el preludio de un operativo masivo, uno de los más grandes en la historia reciente de Sinaloa. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad. La misión era clara: desmantelar las operaciones del narcotráfico y, según rumores, capturar a uno de los hombres más escurridizos y peligrosos del país. Los vecinos despertaron con el estruendo de vehículos blindados avanzando por las calles. Las fuerzas federales, fuertemente armadas, tomaron posiciones con precisión militar. No había margen para errores. Cada movimiento estaba calculado, cada rincón de la ciudad bajo vigilancia. Los helicópteros surcaban el cielo, sus luces barriendo el suelo como si buscaran algo o a alguien específico. En cuestión de minutos, Culiacán se transformó en un escenario de tensión y expectativa. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y fotos. Convoyes militares, agentes con chalecos antibalas y rostros serios. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿qué estaba pasando? ¿Era este el inicio de una operación que cambiaría el rumbo de la guerra contra el narcotráfico? Los primeros reportes indicaron que el operativo se centraba en varias zonas clave de la ciudad, incluyendo residenciales de lujo y áreas comerciales. Pero lo que más llamó la atención fue la presencia de fuerzas estadounidenses, aunque de manera discreta. ¿Estaban colaborando ambos países en una misión conjunta? El ambiente era eléctrico. Cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía. Los habitantes de Culiacán, acostumbrados a la violencia, sabían que esto no era un operativo común. Algo grande estaba por ocurrir, y todos, desde los ciudadanos hasta los cárteles, lo sabían. Isla Musala, la residencia bajo asedio. En el corazón de Culiacán, en la exclusiva residencial Coruña, se encuentra Isla Musala, un lugar que, hasta ese jueves 6 de marzo, era sinónimo de lujo y tranquilidad. Pero esa mañana todo cambió. Las fuerzas federales llegaron con un objetivo claro: una residencia que, según inteligencia previa, era un punto clave en las operaciones del cártel de Sinaloa. El operativo comenzó con un despliegue impresionante. Vehículos blindados rodearon la zona, mientras agentes tácticos, con equipo de asalto, se preparaban para ingresar. Los vecinos, desde sus ventanas, observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie esperaba que algo así ocurriera en un lugar tan exclusivo. El momento más impactante llegó cuando los uniformados derribaron la puerta principal de la residencia. El sonido del impacto resonó en toda la zona, marcando el inicio de una búsqueda que prometía revelar secretos ocultos. Dentro de la casa, los agentes encontraron un escenario que confirmaba las sospechas. No se trataba de una vivienda común. En las habitaciones descubrieron armas de alto calibre, municiones y equipos de comunicación de última generación. Pero lo más alarmante fue un sistema de seguridad avanzado, con cámaras de vigilancia que cubrían cada rincón de la propiedad y un búnker subterráneo. Este último, según testigos, estaba diseñado para resistir cualquier tipo de incursión. Los agentes también hallaron documentos que podrían ser clave para desmantelar redes de lavado de dinero y operaciones ilícitas. Aunque no se encontró a ningún miembro del cártel en el lugar, las evidencias sugieren que esta residencia era utilizada como centro de operaciones y punto de reunión para figuras importantes del narcotráfico. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿quién era el dueño de esta propiedad? Aunque no se confirmó oficialmente, los rumores apuntan a que podría estar vinculada directamente con Iván Archibaldo Guzmán, el heredero del cártel de Sinaloa. Si esto es cierto, el operativo en Isla Musala podría ser un golpe significativo a la estructura financiera y logística de la organización. Mientras los agentes continuaban su labor, los vecinos de la zona comenzaron a compartir sus impresiones. Algunos aseguraban haber visto movimientos sospechosos en la residencia en los últimos meses, mientras que otros se mostraron incrédulos ante la idea de que algo así ocurriera en su comunidad. Santa Fe. El negocio que no era lo que parecía. Mientras el operativo en Isla Musala captaba la atención de muchos, en el sector Santa Fe de Culiacán se desarrollaba otra escena igual de impactante.
En esta zona, conocida por su actividad comercial y su bullicio cotidiano, las fuerzas federales llevaron a cabo una acción que dejó a más de uno con la boca abierta. Todo comenzó con el cierre repentino del tránsito en el bulevar principal, justo frente a una primaria. Los padres que llevaban a sus hijos a la escuela se encontraron con un panorama inesperado. Vehículos militares bloqueando las calles y agentes fuertemente armados tomando posiciones. La tensión era palpable y la pregunta en la mente de todos era ¿qué estaba pasando? El objetivo de las fuerzas federales era un local aparentemente común, un negocio de podología. Desde afuera parecía un establecimiento legítimo, dedicado a atender problemas de los pies. Sin embargo, lo que encontraron dentro distaba mucho de esa imagen. Al ingresar, los agentes descubrieron que el lugar funcionaba como un dispensario clandestino de sustancias ilícitas. Entre los estantes que supuestamente almacenaban productos médicos, había paquetes de drogas listos para su distribución. Además, encontraron equipos para el empaquetado y etiquetado de narcóticos, lo que sugería que este lugar era un punto clave en la cadena de suministro del cártel. Pero eso no era todo. En la parte trasera del local había una habitación secreta que servía como bóveda. Allí los agentes se toparon con grandes cantidades de dinero en efectivo, presumiblemente proveniente de las ventas de drogas. También hallaron listas de clientes y proveedores, documentos que podrían ser cruciales para desmantelar redes más amplias de narcotráfico. La operación en Santa Fe no solo reveló la audacia del crimen organizado para infiltrarse en negocios legítimos, sino también la complicidad que permite que estas actividades prosperen. ¿Cómo pudo funcionar este dispensario durante tanto tiempo sin ser detectado? ¿Quiénes más estaban involucrados en esta red? Los vecinos de la zona, al enterarse de lo ocurrido, expresaron una mezcla de indignación y preocupación. Muchos aseguraron que nunca sospecharon que algo así pudiera estar ocurriendo a pocos metros de sus hogares. Otros, sin embargo, admitieron que habían notado movimientos extraños en el local, pero no se atrevieron a denunciar por miedo a represalias. Este operativo en Santa Fe es un recordatorio de que el narcotráfico no solo opera en zonas marginadas o alejadas de la ciudad. Por el contrario, ha logrado infiltrarse en espacios cotidianos, utilizando fachadas legítimas para ocultar sus actividades ilícitas. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos negocios como este existen en Culiacán y en otras partes del país? La respuesta es preocupante y demuestra que la lucha contra el crimen organizado no solo se libra en enfrentamientos armados, sino también en la capacidad de las autoridades para detectar y desmantelar estas redes ocultas. Mientras los operativos terrestres captaban la atención en Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, un evento en los cielos añadió un nuevo nivel de intriga a la ya tensa situación. Una aeronave estadounidense de patrulla marítima, identificada como un avión de vigilancia P-8 Poseidon, ingresó al espacio aéreo mexicano por Tamaulipas y se dirigió hacia Sinaloa. Sin embargo, lo que hizo que este vuelo fuera diferente fue su comportamiento. En un momento dado, la aeronave apagó su transpondedor, volviéndose prácticamente invisible para los sistemas de radar. Este movimiento, conocido como vuelo fantasma, no es común y suele asociarse con operaciones encubiertas o de alto secreto. La pregunta inmediata fue, ¿qué estaba haciendo este avión en territorio mexicano y por qué decidió ocultar su presencia? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de una misión de inteligencia conjunta entre México y Estados Unidos, enfocada en rastrear movimientos clave del cártel de Sinaloa. El avión, que pertenece a la Armada de los Estados Unidos, es conocido por su capacidad para realizar misiones de vigilancia de largo alcance, incluyendo la detección de narcotráfico y actividades ilícitas en el mar y en tierra. Su presencia en Sinaloa, un estado con una larga historia de narcotráfico, no pasó desapercibida. Sin embargo, el hecho de que apagara su transpondedor añadió un halo de misterio a su misión. Las autoridades mexicanas no hicieron comentarios oficiales sobre el vuelo, lo que alimentó aún más las teorías. ¿Estaba Estados Unidos proporcionando apoyo táctico a las fuerzas mexicanas en tiempo real? ¿O se trataba de una operación independiente para recopilar inteligencia sobre los cárteles? Lo cierto es que la colaboración entre ambos países en materia de seguridad no es nueva, pero este nivel de discreción sí llamó la atención. Mientras tanto, en Jesús María, los habitantes reportaron el sonido de la aeronave sobrevolando la zona. Algunos incluso lograron captar imágenes del avión antes de que desapareciera de los radares. Para muchos, este evento fue una señal de que algo grande estaba por ocurrir. La conexión entre el vuelo fantasma y los operativos terrestres en Culiacán no está del todo clara, pero es difícil ignorar la coincidencia.
¿Estaba esta aeronave rastreando a Iván Archibaldo Guzmán o a otros líderes del cártel? ¿O su misión era más amplia, enfocada en desmantelar rutas de tráfico de drogas y armas? Lo que sí es evidente es que la presencia de esta aeronave refleja la complejidad de la lucha contra el narcotráfico. No se trata solo de operativos terrestres o enfrentamientos armados, también implica tecnología avanzada, inteligencia compartida y una coordinación que trasciende fronteras. Sin embargo, el misterio del vuelo fantasma también plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto está Estados Unidos involucrado en las operaciones dentro de México? ¿Y qué implicaciones tiene esta colaboración para la soberanía nacional? Estas son preguntas que, por ahora, no tienen respuestas claras. Lo que queda claro es que el operativo en Jesús María, con su aeronave invisible y su aire de secretismo, es un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico se libra en múltiples dimensiones, y mientras las fuerzas federales continúan su labor en tierra, los cielos de Sinaloa también son testigos de una batalla silenciosa, pero igual de crucial. El enfrentamiento en el Rosario. Mientras los operativos en Culiacán y Jesús María mantenían en vilo a la región, en la carretera libre México 15, cerca del río Baluarte en el Rosario, se desató un enfrentamiento que recordó a todos por qué Sinaloa es considerado uno de los epicentros de la violencia relacionada con el narcotráfico. Este choque entre civiles armados y elementos del ejército mexicano no solo fue intenso, sino que también dejó al descubierto las tácticas desesperadas que utilizan los cárteles para proteger sus intereses. El incidente comenzó cuando un convoy militar, en labores de patrulla, se topó con un grupo de hombres fuertemente armados. Según testigos, los civiles abrieron fuego de manera sorpresiva, intentando frenar el avance de las fuerzas federales. La respuesta no se hizo esperar. Los soldados, entrenados para este tipo de situaciones, repelieron el ataque con precisión y contundencia. El tiroteo, que duró varios minutos, fue descrito por quienes lo presenciaron como una escena de película. Los disparos resonaban en el aire mientras los vehículos militares se desplegaban para cubrir las posiciones estratégicas. A pesar de la superioridad numérica y logística de los soldados, los civiles armados demostraron un nivel de organización que sorprendió a muchos. Sin embargo, al verse superados, los delincuentes optaron por una táctica que ha sido utilizada en múltiples ocasiones por los cárteles: bloquear la carretera para dificultar el avance de las fuerzas federales. Utilizando ponchallantas y camiones de transporte, lograron crear una barrera física que les permitió huir hacia zonas más seguras. Este movimiento, aunque efectivo en el corto plazo, dejó al descubierto la desesperación de un grupo que sabe que está siendo acorralado. El enfrentamiento en el Rosario no solo fue un recordatorio de la violencia que azota a Sinaloa, sino también una muestra de la complejidad de las operaciones contra el crimen organizado. Los cárteles no solo cuentan con armamento de alto calibre, sino también con tácticas bien planeadas que les permiten evadir a las autoridades, al menos temporalmente. Pero más allá de la violencia, este incidente plantea una pregunta crucial: ¿quiénes eran estos civiles armados? Aunque no se confirmó oficialmente su afiliación, todo apunta a que se trataba de miembros del cártel de Sinaloa, posiblemente encargados de proteger rutas clave de tráfico de drogas o de resguardar a figuras importantes de la organización. El operativo en el Rosario también dejó en evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas federales en su lucha contra el narcotráfico. Cada patrulla, cada enfrentamiento, es una batalla en la que la línea entre la vida y la muerte es extremadamente delgada. Y aunque los soldados están entrenados para estas situaciones, la realidad es que cada operación conlleva un costo humano y emocional que no siempre es visible. Mientras las autoridades recogen las evidencias y analizan lo ocurrido, los habitantes del Rosario intentan retomar la normalidad. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre siguen presentes. ¿Qué sigue después de este enfrentamiento? ¿Habrá represalias por parte del cártel? Estas son preguntas que, por ahora, no tienen respuesta. Lo que sí es claro es que el operativo en el Rosario es solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Cada enfrentamiento, cada descubrimiento es un paso hacia la desarticulación de las redes del crimen organizado, pero también es un recordatorio de que esta lucha es larga, compleja y llena de desafíos. La estrategia de bloqueo. El enfrentamiento en el Rosario no solo dejó un saldo de balas y tensiones, sino también una táctica que ha sido utilizada por los cárteles en múltiples ocasiones: el bloqueo de carreteras. Esta estrategia, aunque aparentemente rudimentaria, ha demostrado ser efectiva para frenar el avance de las fuerzas federales y ganar tiempo para escapar.
Pero ¿cómo funciona exactamente esta táctica y por qué sigue siendo tan utilizada por el crimen organizado? Tras el tiroteo en la carretera México 15, los civiles armados desplegaron una serie de obstáculos para impedir que los militares los persiguieran. Utilizaron ponchallantas, dispositivos diseñados para perforar los neumáticos de los vehículos y camiones de transporte pesado para cerrar el paso. En cuestión de minutos, lo que era una vía de tránsito rápido se convirtió en un laberinto imposible de atravesar. Esta táctica no es nueva. De hecho, ha sido una herramienta recurrente en el arsenal de los cárteles, especialmente en regiones como Sinaloa, donde el control de las rutas terrestres es crucial para el tráfico de drogas y armas. Los bloqueos no solo sirven para frenar a las autoridades, sino también para crear caos y distracción, permitiendo que los líderes del crimen organizado se desvanezcan en la red de caminos secundarios y zonas rurales. Pero más allá de su efectividad inmediata, los bloqueos también tienen un impacto psicológico. Para los habitantes de la región, ver una carretera principal cerrada con camiones y escombros es una muestra clara del poder que los cárteles aún tienen sobre el territorio. Es un recordatorio de que, a pesar de los operativos federales, el crimen organizado sigue siendo una fuerza dominante en muchas áreas. Además, esta estrategia plantea un desafío logístico para las fuerzas federales. Despejar una carretera bloqueada no es tarea sencilla, especialmente cuando se trata de vehículos pesados que requieren maquinaria especializada para ser removidos. Mientras las autoridades trabajan en restablecer el orden, los delincuentes ganan tiempo valioso para reorganizarse y planear su siguiente movimiento. El bloqueo en El Rosario también dejó en evidencia la necesidad de una estrategia más robusta por parte de las fuerzas federales. ¿Cómo contrarrestar esta táctica sin poner en riesgo a los civiles o retrasar las operaciones? La respuesta no es sencilla, pero es claro que se requiere de una combinación de inteligencia, tecnología y coordinación para anticiparse a estos movimientos. Mientras tanto, los habitantes de la región siguen atrapados en medio de esta guerra silenciosa. Para ellos, cada bloqueo es una interrupción más en su vida diaria, un recordatorio de que la paz aún está lejos. Y aunque los operativos federales son un paso en la dirección correcta, queda claro que la batalla contra el crimen organizado no solo se libra con armas, sino también con estrategias que contrarresten cada movimiento del enemigo. La conexión internacional. Detrás de los operativos en Culiacán, Jesús María y El Rosario, hay un factor que no puede ignorarse: la dimensión internacional de la lucha contra el narcotráfico. Los acuerdos entre México y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad, han jugado un papel crucial en la coordinación de estas acciones. Pero, ¿hasta qué punto esta colaboración influye en los operativos y qué implicaciones tiene para ambos países? Recientemente, los presidentes de México y Estados Unidos acordaron una nueva pausa en los aranceles comerciales, extendiendo el plazo hasta el 2 de abril. Aunque este acuerdo se enmarca en el ámbito económico, muchos analistas sugieren que también tiene un trasfondo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado. La presencia de la aeronave estadounidense en Sinaloa, así como los rumores de inteligencia compartida, apuntan a una colaboración más estrecha de lo que se ha hecho público. Esta alianza no es nueva. Durante décadas, ambos países han trabajado juntos en operaciones contra los cárteles, desde el intercambio de información hasta el entrenamiento de fuerzas especiales. Sin embargo, la discreción con la que se manejan estos acuerdos ha generado especulaciones y debates. ¿Está Estados Unidos tomando un papel más activo en las operaciones dentro de México? Y de ser así, ¿cómo afecta esto a la soberanía nacional? Por otro lado, la colaboración internacional también plantea desafíos. Mientras que para Estados Unidos el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, para México es una crisis que afecta a todos los niveles de la sociedad. Esta diferencia en prioridades a veces genera tensiones, especialmente cuando las acciones de un país tienen repercusiones directas en el otro. Además, la participación de Estados Unidos en operativos como los de Sinaloa no siempre es bien recibida por la población local. Para muchos, la idea de que fuerzas extranjeras intervengan en asuntos internos es un tema delicado que toca fibras sensibles relacionadas con la independencia y la autodeterminación. Sin embargo, es innegable que la cooperación internacional ha rendido frutos. La captura de líderes narcos, el decomiso de drogas y armas, y el desmantelamiento de redes financieras son logros que no habrían sido posibles sin esta alianza. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde debe llegar esta colaboración? El objetivo: Iván Archibaldo Guzmán. En medio de los operativos en Culiacán, Jesús María y El Rosario, un nombre resuena con fuerza: Iván Archibaldo Guzmán,
hijo del famoso Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes más buscados del cártel de Sinaloa. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente que él sea el objetivo principal de estas acciones, los rumores y las evidencias apuntan en esa dirección. Pero ¿quién es realmente Iván Archibaldo y por qué su captura sería tan significativa? Iván, conocido como El Chapito, ha sido una figura clave en la reorganización del cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de su padre. A diferencia de otros líderes narcos, Iván ha mantenido un perfil relativamente bajo, evitando la exposición mediática y operando desde las sombras. Sin embargo, su influencia dentro de la organización es innegable. Se le atribuye el control de rutas clave de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como la expansión de las operaciones del cártel en nuevas plazas internacionales. Su habilidad para evadir a las autoridades ha sido notable. A pesar de estar en la lista de los más buscados, Iván ha logrado mantenerse fuera del radar, utilizando una red de contactos y sistemas de seguridad que rivalizan con los de cualquier gobierno. Esta capacidad para operar en la clandestinidad lo ha convertido en un objetivo prioritario para las fuerzas federales, no solo por su papel en el narcotráfico, sino también por el simbolismo que representa su captura. Sin embargo, atrapar a Iván no es tarea sencilla. El cártel de Sinaloa ha demostrado una y otra vez que cuenta con recursos ilimitados para proteger a sus líderes. Desde sistemas de alerta temprana hasta redes de informantes infiltrados en las propias fuerzas de seguridad, la organización ha creado un escudo casi impenetrable alrededor de sus figuras clave. Los operativos recientes sugieren que las autoridades podrían estar más cerca que nunca. Las incautaciones de propiedades, documentos y equipos de comunicación en Culiacán podrían proporcionar pistas cruciales sobre su paradero. Además, la colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, ha añadido una capa adicional de presión sobre el cártel. La captura de Iván Archibaldo Guzmán no solo sería un golpe devastador para el cártel de Sinaloa, sino también un mensaje claro de que ninguna figura del narcotráfico está fuera del alcance de la justicia. Sin embargo, también plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría después? La historia ha demostrado que la captura de un líder no siempre significa el fin de una organización, sino a veces el inicio de una lucha interna por el poder. El futuro de esta guerra es incierto, pero una cosa es segura: la determinación de las fuerzas federales y la resiliencia de las comunidades afectadas son la esperanza para un mañana más seguro. La pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar los desafíos que vienen?